Muy bien, criaturitas, vamos a ver entonces el problema. Dice determinar el factor de seguridad que tiene un perfil estándar de acero estructural A36 con una sección transversal en C 3 por 4.1, al cual se le aplica una carga doblemente excéntrica, como se muestra en la figura. El valor de la carga es de 20 kips. Muy bien. Como podemos observar, lo primero que tenemos que hacer es determinar las propiedades mecánicas. Estas las van a encontrar en libros o en manuales. Realmente el valor que más nos interesa es la resistencia a la cedencia, que en este caso para el acero estructural A36 es sigma y igual a 36 KSI. Posteriormente vamos a determinar las propiedades geométricas. Ya no es necesario que las calculen, esas también vienen en tablas. Así es que las que nos interesan, eso sí, hay que ver cuáles son. En primera es el área, que es de 1.21 para el caso de este perfil, que es el C3 por 4.1. El peralte se refiere a la altura que tenemos desde aquí hasta acá. Ese es el peralte, que es de 3 pulgadas. Nos interesa, por supuesto, los momentos de inercia, tanto en X como en Y. En X tenemos de 1.65 pulgadas a la cuarta, de Y de 0.191 pulgadas a la cuarta. El ancho del patín. El patín, acuérdense que son estas partes de aquí, la parte de arriba y la parte de abajo. Ese es el ancho del patín. Entonces, obviamente tendríamos que ese ancho de patín va desde este punto de aquí hasta este punto de acá. Y, por supuesto, en dónde se encuentra posicionado el centroide. Si se dan cuenta, no está dentro de la figura, sino que se encuentra en el cruce de los ejes. Una vez que hemos determinado esos valores desde tablas, vamos a calcular nuestro esfuerzo total. Aquí nos está marcando en un punto, en el punto A. ¿Cuál va a ser este punto A al que nosotros vamos a estar utilizando? Este de aquí, el de atrás. ¿Por qué ese? Porque si se dan cuenta, cuando yo aplico la carga, lo que hace este elemento es que se comprime. Nuestra condición crítica va a ser cuando tenemos todo a compresión. En ese caso, el punto A sería el que se encontraría en la parte derecha, hacia atrás, vamos a decirlo así, del perfil, en esa esquina en donde se coloca la carga, ¿va? Ahí vamos a tener compresión y flexión también, vamos a tener ese efecto de compresión, por lo tanto, es ahí donde vamos a analizar. Para ello, nosotros sabemos que las ecuaciones están relacionadas con la compresión en A, debido al esfuerzo normal, que sería P entre A, menos el momento flector máximo en X por la distancia C. Acuérdense que C es la distancia que existe desde el centroide hasta la fibra más alejada que tenemos. En este caso sería con respecto a Y. Y eso se divide entre el momento de inercia en X, menos el momento máximo que se produce en Y, multiplicado por la distancia que hay del eje neutro del centroide hacia la fibra más alejada en X, entre el momento de inercia en Y. Para poder determinar nuestros momentos, ahí hay que tener mucho cuidado. Por definición, ustedes recuerden que el momento es igual a la carga por el brazo de palanca, que normalmente conocemos, por una distancia. Esta distancia tiene que ser perpendicular. Por eso, si se dan cuenta, ahí vamos a tener que el momento máximo en X va a ser igual a P, que en este caso vale 20 kips, por la distancia perpendicular con respecto al eje X, que en este caso sería 3.5. Y esto me da 70 kips. Ahora bien, para poder determinar C, nosotros sabemos o recordemos que C es esa distancia que hay desde el centroide hasta la fibra más alejada. En este caso estamos hablando de Y. Por lo tanto, ¿se acuerdan que decíamos? Si nosotros queremos desde el centroide hasta la fibra más alejada, que sería esta de aquí, entonces nosotros vamos a necesitar tener esta distancia completa. ¿Se acuerdan que decíamos que de aquí para acá es el peralte? Por lo tanto, vamos a dividir ese peralte a la mitad. Y tenemos entonces que 3 entre 2 es igual a 1.5. Ahora bien, para determinar ahora el momento máximo en Y, que es el que tengo marcado en la parte de arriba con una flechita verde, vamos a tener que es igual la carga de 20 kips, esa no varía, por la distancia o por el brazo de palanca que hay con respecto a ese eje Y, que en este caso sería de 2.5 pulgadas. El resultado me da 50 kips pulgada y
vamos a determinar ahora la distancia que hay desde el centroide hasta la fibra más alejada, pero ahora con respecto al eje X. ¿Por qué tenemos aquí el ancho del patín? Decíamos que el patín es esta parte de aquí. Ajá. Esta C que tenemos aquí. Esta de aquí. Ese es el patín. Entonces, obviamente, si nosotros tuviéramos aquí la mitad del patín, pues nos quedaría un poquito más alejado de mi centroide. Lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta ese centroide de allí. Es decir, esta distancia que tenemos nosotros en X, que establecimos aquí, también la vamos a tomar en cuenta en nuestro cálculo. Por lo tanto, esa distancia que hay desde este punto hasta acá, ya sea hasta este lado o de aquí hasta acá, tiene que ser el ancho del patín menos la distancia del centroide. Ajá. Tendríamos entonces 1.41 pulgadas menos 0.437 pulgadas, que nos da como resultado 0.973 pulgadas. Y ya resolviendo eso, o más bien sustituyendo nuestros valores en la ecuación inicial, tenemos que 20 kips entre 1.21 pulgadas al cuadrado menos 70 kips por 1.5 pulgadas entre 1.65 pulgadas a la cuarta menos 50 kips pulgada por 0.973 pulgadas entre 0.191 pulgadas al cuadrado, a la cuarta, perdón, nos da un total de 334.87 KE6. Pero eso no es todo. Lo que nos está pidiendo el problema es determinar nuestro factor de seguridad. ¿Qué continuamos haciendo entonces? Veamos. Muy bien, pues entonces lo que tenemos que hacer es determinar nuestro factor de seguridad. Recordemos que el esfuerzo permisible, admisible de trabajo o de diseño va a ser igual al esfuerzo a la cedencia entre mi factor de seguridad. Este esfuerzo de diseño o esfuerzo admisible es precisamente el que nosotros acabamos de determinar, el de 334.87 KE6. Nosotros por tablas ya determinamos en nuestro paso número 1 que el esfuerzo a la cedencia es de 36 KE6. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es despejar nuestro factor de seguridad, que es lo que nos pide el problema. Así que tenemos que el factor de seguridad va a ser igual a sigma y, es decir, el esfuerzo o resistencia a la cedencia, entre nuestro esfuerzo de diseño o esfuerzo admisible o de trabajo o permisible. Esto va a ser igual a 36 KE6 entre 334.87 KE6. Y mi factor de seguridad me da de 0.1. Podríamos decir que ahí ya termina nuestro problema, porque eso es exactamente lo que nos está pidiendo. Sin embargo, ahí vemos que no cumple. Acuérdense, criaturitas, que por criterios de ingeniería, nuestro factor de seguridad para cargas estáticas vamos a tener que va de 1.2 a 2, para cargas dinámicas de 2 a 4 y para cargas de impacto de 4 a 8. Entonces, para ninguna de ellas cumple. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como buenos ingenieros es que cumple. Vamos a determinar entonces cuál es la carga máxima que nosotros tenemos que colocarle a este perfil para que pueda resistir según las mismas condiciones que tenemos de excentricidad, las mismas condiciones o características del material y el mismo perfil. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Bueno, vamos a proponer nuestro factor de seguridad para que sí pueda resistir. En este caso vamos a colocar un factor de seguridad de 2. Ustedes pudieran colocar, como decíamos, entre 1.2 y 2 si son cargas estáticas. Vamos a hacerlo en el límite, ¿les parece bien? Entonces vamos a tener que mi esfuerzo total en A, que es el punto que estábamos analizando anteriormente, va a ser igual a menos P entre 1.21, que eso ya lo teníamos. Vamos a tener exactamente las mismas características. De hecho, solamente que ahorita vamos a dejar expresado en términos de P. P por 3.5 pulgadas por 1.5 pulgadas entre 1.65 pulgadas a la cuarta, menos P por 2.5. Estamos hablando que P por 2.5 y P por 3.5 son el momento. ¿Se acuerdan? Que ya lo habíamos determinado. Por 0.973 pulgadas entre 0.191 pulgadas a la cuarta. De ahí despejamos, o bueno, hacemos nuestros cálculos. Sigma total en A va a ser igual a menos 16.742 P
entre pulgada al cuadrado por la cuestión de unidades. Sigma y entre n, es decir, nuestro esfuerzo permisible, que es el que acabamos de determinar, ahora se convierte en menos 16.742 en términos de P. Lo que nos interesa, insisto, es conocer el valor de P. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es despejar. Conocemos sigma y, que es nuestro esfuerzo o resistencia a la cedencia. Ahora ya tenemos nuestro factor de seguridad propuesto, que es el de 2, y nuestro esfuerzo de diseño. Así es que P nos quedaría igual a 18.000 KSI por pulgada al cuadrado entre menos 16.742, lo cual nos da 1.075 kips negativo, pero esto ya lo cambiamos y lo dejamos en términos positivos diciendo que se encuentra a compresión. Entonces, ese sería el resultado final. Saber que el factor de seguridad fue de 0.1 y no cumple, y dado que no cumple, entonces tenemos que hacer lo necesario para que nuestro diseño sea seguro. ¿Alguna duda?